webinar de hoy presentaremos el fruto de la colaboración que hemos hecho con Inventa Ingenieros en su software que se llama Tecton 3D, que me imagino que muchos de vosotros ya conoceréis. De verdad es que me hace especial ilusión estar en este webinar con Carlos, ya que hemos estado trabajando en estos últimos años, donde, como sabéis, han sucedido muchas cosas, pero bueno, finalmente hemos conseguido acabar el proyecto e integrar nuestros productos en Tecton 3D. No solo con el acceso directo al catálogo de Aparamenta de Schneider Electric, también hemos integrado todo el tema de curvas de disparo y características de la paramenta y la comprobación también de todo el tema de selectividad y filiación, que también es muy importante. Pero bueno, antes de dar paso a Carlos, no me gustaría darle paso sin antes agradecer a todo el equipo de software de Schneider Electric y en especial a Joan Lanson por el trabajo que ha realizado en este proyecto. Gracias, Joan. Y por supuesto a todo el equipo de desarrollo de Inventa Ingenieros, que está aquí con la representación de Carlos, pero hay más gente detrás. Así que muchas gracias a todos y nada, espero que os guste mucho el software y que os ayude en vuestro día a día y doy paso a Carlos para que os lo explique. Muchas gracias. Buenos días a todos. Primero, antes de nada, agradecer a Xavi y a todo el equipo de Schneider por organizar este evento, en el que podemos mostrar pues, lo que es nuestro software nuestra suite de cálculo de instalaciones, el módulo de cálculo de instalaciones eléctricas y cómo hemos complementado este módulo pues, con este complemento de Schneider para añadir la paramenta de su catálogo y añadir pues, características avanzadas como comprobaciones de selectividad y filiación. Entonces, bueno, voy a empezar con la presentación. A ver, un segundo. Vale. La presentación la voy a organizar en tres partes. Primero, para los que no conozcáis la aplicación Tecton 3D, pues voy a hacer una explicación general de lo que es el programa. Básicamente es una aplicación para diseño y cálculo de instalaciones del edificio. En segundo lugar, ya voy a profundizar un poco en uno de sus módulos, que es el del cálculo de instalaciones eléctricas en baja tensión, diseño y cálculo. Y ya por último, pues hablaremos de cómo hemos integrado pues, todo el trabajo que hemos hecho con Schneider pues, para incorporar el acceso directo a su catálogo de Aparamenta y los cálculos de selectividad y filiación. Entonces vamos a empezar por Tecton 3D. ¿Qué es Tecton 3D? Pues una aplicación modular que básicamente trata dos tipos de cálculos. Por una parte, cálculos relacionados con el propio edificio y por otra parte, lo que sería el modelado y cálculo de sus instalaciones. En lo relativo al cálculo del edificio, pues permite hacer un modelado simplificado o analítico de lo que es la envolvente del edificio para justificar una serie de normativas. Por ejemplo, pues con ese modelo analítico se puede hacer cálculos justificativos del código técnico en sus documentos H0 y H1, lo que es la demanda y el consumo energéticos, o se pueden hacer pues comprobaciones o verificaciones del documento básico de protección frente al ruido HR. Y desde hace un año, pues también somos documento reconocido, con lo cual Tecton 3D también es una herramienta oficial para poder hacer certificados energéticos y obtener la calificación. En el segundo bloque, pues estaría lo que es el modelado y cálculo de sus instalaciones. Tenemos implementadas pues ya prácticamente todas las instalaciones importantes del edificio y en Tecton 3D se pueden diseñar, modelar y dimensionar instalaciones de fontanería y saneamiento, climatización. En climatización tenemos de cálculo de cargas térmicas hasta cálculo de conductos de climatización, climatización por agua con radiadores y fan coil, suelo radiante. En otro bloque podemos tener electricidad e iluminación, que hablaremos un poco más detenidamente en esta presentación. También tenemos módulos de seguridad contra incendios con justificación del SI. También en este grupo pues tenemos cálculo de instalaciones de extinción con rociadores y víes o diseño de instalaciones de detección. También solar térmica, fotovoltaica, gas, aire comprimido, en definitiva,
podemos resolver prácticamente todas las instalaciones del edificio. Hay también un módulo genérico que para instalaciones que no necesiten cálculo, pues permite también hacer el modelado para poder, en todo caso, pues tener el diseño y poder generar unas mediciones. Lo que estáis viendo aquí en esta captura es una captura de las instalaciones de un hotel modeladas con Tecton 3D, modeladas y dimensionadas con Tecton 3D. Eso sí, la captura que estáis viendo está generada con Twinmotion, que es un renderizador, aprovechando una exportación de Tecton 3D que se ha hecho de SketchUp. Vamos a hablar un poco de las características principales de Tecton 3D. Bueno, pues como hemos dicho, es un entorno nativo 3D, o sea, se diseña todo en 3 dimensiones. Eso no quita que tenga pues utilidades para poder trabajar de forma cómoda. Es fácil pues orientar una vista en 2D y trabajar en 2D. Siempre se trabaja sobre un plano, sobre referencias de entidades existentes. En este entorno nativo 3D nos permite pues coordinar todo lo que son las instalaciones en tiempo real. Podemos vincular en nuestro espacio de trabajo pues modelos arquitectónicos o modelos de estructuras o modelos de instalaciones hechos por terceras personas, terceros softwares. Y sobre esos modelos tomarlos como referencia para diseñar las instalaciones en Tecton 3D. También permite un trabajo colaborativo simultáneo. Tecton 3D está organizado por capítulos. En un proyecto vamos dando de alta capítulos y esos capítulos pues resuelven instalaciones concretas. La particularidad es que esos capítulos son independientes a nivel de ficheros, cada uno está en ficheros independientes y eso permite un trabajo simultáneo entre todos los agentes del proyecto. Es decir, varios técnicos pueden estar trabajando en el mismo proyecto en distintos capítulos, con lo cual eso permite de nuevo la coordinación en tiempo real. No solo tenemos disponible una coordinación una vez que se hayan hecho los diseños, sino que mientras se está diseñando se puede estar ya teniendo en cuenta pues, interacciones con otras instalaciones o con el propio edificio o la estructura. En el momento que está diseñada la instalación, pues el cálculo dimensionado suele ser un botón, suele ser automático. Ese cálculo pues dimensiona básicamente pues todas las canalizaciones, todas las conducciones, tuberías. Todo lo que hemos dibujado lo representa en las dimensiones calculadas y a partir de este momento, que ya está todo simulado, todo calculado, podemos ir generando una serie de documentación de ese proyecto. Esa generación, de nuevo, pues es automática y podemos generar pues planos, esquemas, diagramas, memorias, mediciones, etcétera. Por último, indicar que Tecton 3D está integrado en el flujo de trabajo OpenBIM a través de dos de los estándares de Building Smart, que son el formato IFC y el formato BCF. El formato IFC permite intercambiar modelos, ya sean modelos parciales, modelos de arquitectura, de instalaciones, y el formato BCF permite agilizar las comunicaciones entre los distintos agentes. Entonces, aquí vemos una representación de un poco el flujo de trabajo, un posible flujo de trabajo OpenBIM, que sería desde la aplicación de modelado, pues se puede generar un modelo de arquitectura que se incorpora en Tecton 3D, sirve como referencia para trazar las instalaciones, diseñarlas, justificarlas y a su vez generar un nuevo modelo IFC con esas instalaciones que retornamos al modelador o retornamos a un agente que sea el coordinador y que pueda estar estudiando pues, las distintas disciplinas del proyecto para poder integrarlas. Mientras tanto, en el carril central hemos puesto que puede haber una comunicación bidireccional BCF para ir solucionando las incidencias que se van dando en el proyecto. Bueno, hasta aquí unas pinceladas rápidas de Tecton 3D y ya entramos en la segunda parte de la presentación, que es hablar un poco más detenidamente del módulo de electricidad, que hemos llamado pues TKBT. El módulo TKBT pues no es más que el modelado y cálculo de las instalaciones eléctricas de baja tensión del edificio. Y como hemos dicho en la diapositiva anterior, pues se integra en el edificio con el resto de instalaciones en un único entorno OpenBIM. ¿Cuál es la principal diferencia de este programa pues, con los programas habituales de cálculo eléctrico? Pues que el esquema unifilar es un resultado de los cálculos, no es la entrada de datos, sino que es el resultado. Hemos diseñado la instalación lo más aproximada a la realidad que creamos
y luego esa definición de la instalación se traduce luego en una salida de unos esquemas unifilares. De todas formas, como sabemos que editar los esquemas unifilares es muy práctico a la hora de afinar la instalación, también permitimos, y lo estamos mejorando en las últimas versiones, trabajar en ese esquema unifilar a la hora de asignar propiedades, de copiar propiedades o de cambiar las rotulaciones de forma dinámica. El TQBT pues gestiona las instalaciones pues haciendo un modelado real de la instalación. ¿Y cómo se hace esto? Pues básicamente insertando símbolos que identifican categorías de elementos y uniéndolos por canalizaciones. Entonces aquí hemos hecho un esquemita rápido para que se vea claro que pues hemos insertado un símbolo de suministro, un símbolo de una caja general de protección, otro símbolo de centralización de contadores y símbolos de cuadro general. Estos elementos luego los hemos conectado por medio de canalizaciones. Las canalizaciones a nivel de diseño en Tecton 3D, en general, todas las canalizaciones se dibujan como líneas. Lo que pasa es que esas líneas luego adquieren pues una representación sólida en base de las dimensiones del elemento que están representando o la tipología del elemento que están representando. Entonces, en este caso hemos unido desde el suministro hasta la caja general y centralización y de esta hasta la caja o cuadro de distribución de la oficina por medio de un elemento de canalización de tipo tubo, o sea, están unidos por tubos. Aquí vemos que luego de la caja de distribución pues hemos sacado otras canalizaciones, en este caso ya son de tipo bandeja. Finalmente, estos son los elementos principales de la instalación. También sería importante hablar de otros elementos que se insertan como símbolos, que serían pues toda la parte de consumo, todo lo que serían los receptores. Eso lo vamos a ver un poco más detenidamente en las siguientes diapositivas. Aquí, ¿qué es lo primero que vemos? Que no hemos dibujado circuitos, solo hemos dibujado canalizaciones. Los circuitos veremos que luego se asignan, bueno, se crean en los cuadros de distribución y si a cada receptor se le asigna el circuito con el elemento. Y el programa es el que encuentra, por las canalizaciones que se han trazado y por las relaciones que se pueden definir, encuentra el camino de cada circuito. Ventajas de diseñarlo de esta forma, pues que todas las longitudes son tomadas automáticamente del modelo y no tenemos que asignar. Y todas las potencias además también son contabilizadas de forma automática en función de los receptores conectados. Bueno, aquí falta decir pues, que hemos partido eso de un modelo arquitectónico sobre el que diseñar la instalación. Decir que aunque el programa está pensado para hacer este tipo de instalación pues, de manera realista, también permite hacer o dibujar esquemas. Entonces, hacer cálculos eléctricos con un trazo mínimo de la instalación. Vamos a hablar ya de los cuadros de distribución, que digamos es el elemento más importante que se inserta en el modelo, porque va a ser el elemento que defina los circuitos y que defina las protecciones. Entonces podemos editar un cuadro con un simple doble clic y en él tendremos dos solapas importantes, que sería la solapa de circuitos y la solapa de paramenta. En la de circuitos simplemente tendremos que ir dando de alta todos los circuitos que van a tener como origen este cuadro, que van a partir de este cuadro, y en dispositivos de protección, pues toda la aparamenta de protección en maniobra del cuadro, que básicamente pues será protección de estos circuitos y luego pues alguna aparamenta de maniobra o algún elemento adicional. A efectos de, como decía antes, de no necesitar diseñar toda la instalación, nos podríamos quedar aquí en el cuadro. Y estos circuitos, al mismo tiempo que definirlos, les podemos asignar una carga y una longitud, con lo cual ya tendría el programa parámetros para poder realizar el cálculo y podría generar ya en los esquemas unifilares también del cuadro. Vamos a hablar ahora de los receptores. En primer lugar, vamos a hablar de las luminarias, que es uno de los receptores más numerosos y más importantes en la instalación. Tecton 3D tiene un capítulo de cálculo de iluminación que consiste pues, en hacer los cálculos lumínimos y justificar el código técnico H3 y el SUA4, básicamente alumbrado normal y alumbrado de emergencia. Entonces, si ya hemos hecho este trabajo en un capítulo de iluminación, ya hemos elegido las luminarias, hemos importado las fotometrías, en esas fotometrías también hemos visto la potencia que tienen esas lámparas. Hemos terminado justificando la iluminación, los niveles de iluminación requeridos. Entonces, cuando vamos a calcular la electricidad, no tenemos por qué volver a insertar esta información, porque ya la tenemos definida. Entonces, para ello,
el Tecton 3 lo que utiliza es un procedimiento de sincronización, que significa que cuando se crea el capítulo de electricidad, como detecta que ya hay uno creado de iluminación, pues permite reutilizar esas luminarias ya como receptores eléctricos, no como puntos de luz para el cálculo lumínico. Entonces, en el momento que se crea el capítulo de iluminación, pues básicamente en lo que se refiere a este tipo de receptores, solo habría que decidir a qué circuito de qué cuadro la vamos a alimentar. Y eso es lo que vemos aquí, en los receptores, ya sean los de iluminación como cualquier otro tipo de receptor que hayamos insertado directamente. Lo que tenemos que hacer es asignarlo a un cuadro y a un circuito. Para eso, con un doble clic de nuevo, aparece en el cuadro de diálogo de propiedades. Y en esta primera opción seleccionamos el cuadro del que va a venir el circuito. En el momento que seleccionamos un cuadro, aparecen listados todos los circuitos definidos en ese cuadro y tenemos que seleccionar el circuito al que está conectado esa luminaria. Con esto ya está perfectamente definido esta lámpara o esta luminaria a qué cuadro va y mediante qué circuito. En cuanto a conexiones de los receptores, pues podríamos desde no trazar ninguna canalización para alimentar a los receptores hasta trazarla de forma completa. Y luego podemos hacerlo también de forma mixta. De forma mixta significa que podemos llevar canalizaciones hasta cajas de conexión, que las vemos aquí, y en las cajas de conexión definir que sea punto de entrada de los circuitos de las luminarias. Esto se hace mediante una relación, que aquí se puede ver pues, de forma en línea discontinua. En el momento que se ha hecho esta definición, el programa sabe exactamente la longitud que va desde cualquier receptor hasta el cuadro. Pues iría siguiendo la línea de la relación hasta la caja de conexión y aquí pues tomaría el camino más corto hasta el cuadro de distribución. Con lo cual todas las longitudes se van tomando siempre de forma automática. El modelado, como digo, se puede hacer con el nivel de detalle que se quiera. Si no dibujáramos estas canalizaciones, podríamos simplemente no hacer nada y el programa tomaría las longitudes X y Z de cada receptor. O podríamos incluso forzar nosotros qué longitudes creemos que se considera para cada receptor. En este otro ejemplo vemos que hemos trazado las canalizaciones hasta cada uno de los receptores. Tenemos aquí 3 tomas. Las tomas están conectadas directamente por medio de un tubo. Y luego vemos en la parte superior que hay un tubo que, aunque es un único elemento, es una multiconducción. A nivel de dibujo se dibuja como una línea igualmente, pero ya el programa detecta que por este primer tramo entran 3 circuitos, uno para cada una de las tomas, entonces ya automáticamente lo desglosa en 3 tubos. En 3 tubos porque hemos indicado que es multitubo, podría ser un tubo único, entonces lo dimensionaría para los 3 circuitos, o podría ser una bandeja y entonces la dimensionaría para los 3 circuitos también. Una vez que tenemos diseñada la instalación, pues llegaría el proceso de cálculo dimensionado, pues como siempre el Tecton 3D es un botón, ya hemos diseñado la instalación, pues le damos botón de calcular. El botón de calcular lo hace todo y si hay algún tipo de error, pues ya los va listando en el panel de errores. En principio, pues el cálculo, pues realiza el cálculo de los parámetros eléctricos de la instalación. En principio o al principio lo que hace es pues sumar potencias e intensidades. Con eso, en primer lugar, dimensiona secciones de cables. Una vez que tiene las secciones, permite calcular también intensidades de cortocircuito, calidades de tensión. Con el cálculo de secciones hecho también ya selecciona las protecciones. Todo esto conforme a normas y reglamentos vigentes, pues básicamente la UNE HD 60364 y el propio reglamento electrotécnico. En el momento que se tienen las secciones, ya se pueden dimensionar las canalizaciones, los tubos, canaletas, bandejas. Conocemos el número de circuitos en cada canalización, la sección de los circuitos, con lo cual podemos dimensionar esas canalizaciones. También decir que las canalizaciones, cuando detectan que tiene alojado más de un circuito, pues en el cálculo de secciones ya se aplican automáticamente esos factores correctores por agrupación de circuitos. En el momento que ya están dimensionadas las canalizaciones, el programa actualiza automáticamente el modelado. Nosotros recordamos que hemos dibujado líneas que luego se han convertido en canalizaciones en modo sólido. A lo mejor
esas dimensiones han sido las iniciales o las que tenía por defecto, pero en el momento que ha calculado ya ha encontrado unas dimensiones que se ajustan a los parámetros de la instalación. Entonces, el programa pues actualiza automáticamente en el modelo pues esas dimensiones, lo que facilita pues de nuevo hablamos de coordinación, coordinar estas instalaciones con otras que hayamos definido en otros capítulos o que hayamos importado de otros IFC. Pues básicamente pues podemos controlar que las bandejas no pasen por en medio de los conductos o por las bajantes. Y finalmente, en el momento que ya tenemos el cálculo hecho, pues llega el momento de obtener resultados de proyecto. Como resultado de proyecto, pues, como decía al principio, pues podemos tener los esquemas unifilares. Como cada cuadro de distribución ha servido para definir los circuitos y la protección, pues cada cuadro de distribución permite generar un esquema unifilar independiente. También se puede generar un esquema unifilar general con toda la instalación. Como tenemos también el modelo del edificio y tenemos dibujada la instalación en planta, pues podemos generar planos de distribución en planta. En cuanto a texto, podemos generar distintos tipos de listado con memoria de proyecto, anejos de cálculo, mediciones de obra y materiales que se pueden exportar a BC3. Tenemos dos tipos de mediciones, una que simplemente sería listado o contabilización del material y otra que es más dirigida a lo que es las partidas de una base de presupuestos. También se pueden generar documentos de análisis y finalmente pues exportar un modelo IFC de la instalación para cerrar ese bucle de flujo de trabajo OpenBIM. Y bueno, hasta aquí he estado explicando un poco lo que es Tecton 3 del módulo eléctrico. Lo voy a mostrar ahora en el programa para que veáis un poco todo lo que he contado pues directamente en el propio programa. Bueno, esto es una versión de Tecton que estamos a punto de sacar, es la de noviembre del 22. Esperamos poder liberar pues esta misma semana. Voy a abrir un ejemplo, en este caso el TKBT. Bueno, lo primero al abrirlo he querido mostrar aquí un IFC. Bueno, este IFC lo hemos generado con Revit. Es parte del edificio donde tenemos las oficinas. Y al importarlo, lo hemos importado de la opción de vincular IFC. Automáticamente se me han creado las plantas del edificio y ya con ello puedo hacer un primer filtrado por planta. Planta segunda, primera, planta baja. Al mismo tiempo que poder ver el edificio, puedo activar o desactivar partes del edificio. Entonces tengo aquí unos botones en la barra de vínculos donde puedo desactivar, por ejemplo, los cerramientos, puedo desactivar los pilares y vigas, el mobiliario, los sanitarios. En definitiva, puedo ir jugando con la visualización del modelo que me va a servir para diseñar la instalación que tenga que hacer. Entonces, vamos a suponer que lo primero que vamos a hacer es diseñar una instalación de climatización. Vamos a activar el capítulo, que ya lo tengo creado. Y aquí, pues, aprovechando el modelo del edificio, pues hemos adaptado un diseño de la instalación de climatización por conductos. Aquí vemos en azul la impulsión, en naranja el retorno. Vemos aquí el botón de sólido alámbrico, que es lo que comentábamos. Nosotros estamos diseñando realmente en modo alámbrico, estos son líneas, y se conectan por medio de nudos, pero en el momento que se activa el modo sólido, pues las líneas toman las dimensiones de los conductos y las uniones pues se ajustan a esas transformaciones necesarias para la conexión de los conductos. Entonces hemos diseñado la instalación de climatización y ahora vamos a diseñar la de iluminación. Pues activamos el capítulo de iluminación y vemos pues que para facilitar un poco la vista vamos a ocultar el vínculo de arquitectura, vamos a visualizar los espacios y vamos a ocultar mientras el de la instalación de clima. Para el cálculo de iluminación hemos partido de los espacios que todos tienen definida una actividad. Esa actividad lo que tiene son unos requerimientos de iluminación que hay que comprobar y en base a esos requerimientos de iluminación hemos elegido unas luminarias con unas fotometrías que hemos importado en formato LDT, el UNDAT. Al elegir esa fotometría, como decía, ya tenemos una potencia en vatios de consumo de esta luminaria
Y bueno, pues distribuyendo estas luminarias por el espacio, ya sea con el asistente o colocándolas directamente, pues hemos llegado a hacer el cálculo de iluminación y hemos justificado el H3. Hemos incluso puesto pues unas gráficas de Isolux en el propio modelo. Entonces, al diseñar conjuntamente, si oculto los espacios, muestro el vínculo, muestro la instalación de clima, al trabajar de forma conjunta con los dos modelos, hemos podido, si activo una caja de recorte, pues coordinar la instalación de iluminación con la de conductos para que no haya problemas de colisiones. En este caso, pues hemos ajustado que la luminaria y la rejilla pues no colisionen, que cada uno tenga su espacio. Desactivo la caja de recorte y vamos ya a lo que es el cálculo de electricidad. Bueno, voy a ocultar mientras el de conductos. Activamos el capítulo de electricidad y lo primero que vemos es sincronizando capítulos. ¿Qué significa eso? Pues que estos elementos ahora ya, aparte de ser luminarias, son receptores, son consumos. Entonces, al editar cualquier elemento ya me vienen los 31 vatios que consumía esta luminaria. Y lo único que tendría que hacer en estos elementos es la solapa de circuito de limitación elegir el cuadro al que están conectados y dentro de ese cuadro al circuito. Entonces ya estaría definida para este receptor de dónde viene. Vamos ahora, para clarificar un poco la instalación, ocultar la arquitectura. Y esta sería la parte de instalación que hemos dibujado. Pues en este caso hemos usado un símbolo 2D como suministro con la tubería que hemos alimentado directamente del cuadro de distribución. Del cuadro de distribución pues hemos sacado una bandeja hasta las cajas de protección. Vamos a explicar entonces lo que es la creación de circuitos en el cuadro de distribución. En el cuadro de distribución, como hemos dicho, es donde se crean los circuitos y se crea la paramenta. Entonces, para eso tenemos la solapa de circuitos, donde podemos ir dando de alta los circuitos que vayamos a utilizar, y la solapa de dispositivos de protección, donde vamos a ir definiendo las protecciones de cada circuito, cada grupo de circuitos y las generales. Entonces, en los circuitos, pues básicamente, cada vez que insertamos un circuito, pues le vamos a decir la tipología de cable, que si es un RZ1, si es un H07V, canalización por defecto, que sería las que no dibujemos, o sea, la parte de la, de la- de la canalización por la que va un circuito que no dibujamos, pues no se conoce en principio, entonces va asociada en el mismo circuito. Y después, como habíamos dicho al principio, podíamos ya incluso forzar una carga, con lo cual no tenemos que seguir desarrollando este circuito. Podemos darle una potencia y darle una longitud y ya con eso pues se puede hacer el cálculo. Y después en la solapa de protección vamos a hacer un borrado de todo lo que hay. Inicialmente tenemos la alimentación y tenemos todos los circuitos que parten de ese cuadro, pues básicamente consiste o en usar un asistente para que automáticamente en base a unos criterios pues me construya una estructura inicial de protecciones que yo luego puedo cambiar, o si quiero pues puedo ir pues poniendo por ejemplo un manejo térmico a cada circuito, por ejemplo un diferencial a un grupo, arrastrando pues puedo arrastrar estos manejos térmicos al diferencial y en el diferencial poner por ejemplo un caja moldeada. Entonces de forma relativamente simple pues creando elementos y arrastrando pues se puede crear toda la estructura de protecciones de ese cuadro. Estos elementos que he metido pues tienen su comportamiento. Aquí están los botones para insertar por tipología de elemento y tenemos desde interruptores de corte, contactores, aparamiento en general, interruptores de protección diferencial, interruptores modulares de protección magnetotérmica y caja moldeada que también puede tener pues protección diferencial, fusibles y protección contra sobretensiones. Aquí en futuras versiones iremos añadiendo nuevas tipologías. Entonces, de esta forma ya definimos completamente los circuitos, que son los que luego utilizaremos en los receptores para indicar cuál es su alimentación, y dentro del cuadro ya definimos las protecciones. Ya vamos a hablar un poco pues, de lo que era la conexión de los receptores. Esta luminaria, pues como hemos dicho, está alimentada desde el cuadro general de distribución en el circuito de alumbrado 3. Pero, ¿cómo sale el programa? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el camino que sigue hasta el cuadro de distribución? Pues en este caso lo hemos hecho por medio de estos elementos que son las cajas de conexión.
Si le damos a la opción de establecer conexiones, puedo añadir o quitar, pero me aparecen las que ya están relacionadas. Entonces veo que todos estos circuitos, perdón, todos estos receptores están alimentados por un circuito que entra en la canalización por este punto, por lo que es la caja de conexión. Y ya aquí el programa interpreta el camino más corto por las canalizaciones dibujadas hasta la caja de conexión. En este caso tenemos, en las 9 luminarias están asociadas a 3 circuitos diferentes, por eso vemos que hay como 3 entradas en la caja de conexión. Una vez que realizamos el cálculo, bueno, ya el cálculo está hecho, se han dimensionado las instalaciones. Para que veáis un poco lo que comentaba al principio de cómo se diseña, realmente en Tecton 3D se diseñan líneas. Las canalizaciones son líneas. Y en modo sólido, pues se convierten ya en la dimensión y en la tipología de conducción que sea. Entonces, lo que hemos hecho es un cálculo, con lo cual ya se ha dimensionado todo. Y lo primero que puedo hacer es, bueno, comprobar resultados. Puedo activar etiquetas informativas en pantalla, ya poniéndose encima de cada receptor, podemos ver información tanto del receptor como del circuito que lo alimenta. Y si nos ponemos encima de una conducción que tenga un solo circuito, vemos las características de ese circuito. Y si nos ponemos en una canalización que tenga un grupo de circuitos, pues veremos todos los circuitos que lleva con su sección. Desactivamos las etiquetas informativas, vamos a la solapa de comprobar y aquí podemos ver para cada cuadro cuáles son los circuitos y cómo están distribuidos. Me aparece en esta lista los circuitos ya con sus características y su sección elegida, y si pongo una vista en planta, pues puedo simplemente seleccionando el circuito, se me seleccionan en el modelo todos los elementos que forman parte del circuito. Entonces puedo controlar de forma visual cómo he alimentado los distintos circuitos a los receptores. Y vemos pues los circuitos de iluminación, pues cómo se van abriendo, cómo usan la bandeja pues para distribuir en distintas partes de la oficina, cómo está la caja de las tomas de corriente, bueno, que esas no las hemos visto, pues vamos a verlas. Aquí en este caso he puesto caja de corriente, vamos a activar el vínculo, la caja de recorte y vemos pues que podemos colocar las tomas de corriente exactamente en el lugar donde vayan a ser necesarios. Y estas cajas perdón, estas tomas de corriente están asignadas también a la caja de conexión, con lo cual, de nuevo, el programa sabe que esta toma de corriente, que en esta sí hemos asignado su consumo, pues se alimenta desde el cuadro general, pasando por una caja de conexión y luego siguiendo la canalización dibujada. Para hablar de otros tipos de receptores, pues aquí, por ejemplo, hemos metido en el cuadro de servidores, pues un rack, pues que sería en este caso un receptor genérico. Este receptor genérico, pues le hemos dado 1500 vatios y un factor de potencia de 0,90. Igualmente, le hemos asignado un circuito de un cuadro. En este caso no va al cuadro general, sino va a un cuadro secundario, que es el cuadro de servidores. El cuadro de servidores, que lo tenemos aquí, para recorte, pues este define sus propios circuitos con sus protecciones y al mismo tiempo se le dice que viene alimentado desde el circuito CS del cuadro general. O sea, de esa forma se estructura todas las relaciones de cuadros y circuitos. Entonces, en el momento, vamos a quitar la caja de recorte y quitamos el vínculo. En el momento que ya tenemos calculado la instalación, pues ya es el momento de obtener distintos documentos. Nos vamos a la solapa de proyecto y podemos pues generar esquemas unifilares. El programa, como digo, genera un esquema unifilar por cada cuadro de distribución, ya con todas las protecciones que hemos definido en el cuadro y alimentando a los circuitos que hemos definido en el cuadro. Pues ya tenemos todas las características de las protecciones. Como también hemos dicho al principio, también permitimos ahora editar esas protecciones directamente desde el unifilar con un simple doble clic y vemos pues que las protecciones están asociadas a una base de datos de Tecton 3D, en este caso de interruptores de caja moldeada, donde en esa base de datos pues tenemos todos los modelos disponibles. Bueno, entonces selecciona de esos modelos disponibles el que se adapte a las condiciones de cálculo. Podemos generar también planos de distribución en planta, vamos a poner color oscuro para que sea mejor, donde como tenemos
el plano o el modelo de arquitectura y hemos diseñado en planta la instalación, pues podemos generar distintos planos con la distribución en planta. Entonces se puedan ver desde las canalizaciones con sus dimensiones, como los receptores, y en este caso le he rotulado pues de qué circuito viene y de qué cuadro. Eh, Otros tipos de salidas que podemos generar sería un esquema general, donde aquí une los dos cuadros. Un esquema de cuadros, cuando tenemos una instalación con muchos cuadros secundarios y terciarios, pues este esquema relacionaría todos esos cuadros y nos permite comprobar pues toda la topología general de la instalación. Y vamos a ver ahora pues una característica de Tecton 3D, que es la posibilidad de componer detalles. Podemos crear un plano, que sea una composición de un plano con un cajetín, un formato, y simplemente arrastrando detalles, pues podemos ir confeccionando nuestro plano para luego generar en PDF o imprimir directamente. Voy a intentar ir un poco más rápido porque todavía me queda toda la parte de Snyder. Bueno, a hablar rápidamente de lo que es generación de salidas de texto, que sería lo que es la salida de los listados, que pues, se pueden generar memorias de proyecto con apartados de memoria, anejos de cálculo, mediciones, listados, tablas de circuitos con resultados, tablas de puntos de utilización, tabla de paramenta, mediciones, etcétera. Todo esto se puede visualizar en el mismo programa y se puede adjuntar a un procesador de texto o se puede generar en PDF. Y finalmente, pues, estando el módulo, pues sería para cerrar el ciclo o el flujo de trabajo OpenBIM, podríamos exportar a fichero IFC y entonces exportaríamos esta instalación, la de este capítulo, a formato IFC. Hasta aquí termino lo que es la explicación un poco del módulo de electricidad. Cierro el programa y vamos ya con lo que es el módulo de Schneider. Pues bueno, gracias a la colaboración con Schneider hemos podido pues incorporar a este módulo de electricidad pues la utilización de la paramenta de Schneider Electric y también el análisis de selectividad y filiación, pues gracias al servicio de Codial que podemos usar integrado en el programa. Entonces, ¿qué es lo que añade el TKBT Eco al módulo de electricidad? Pues en principio, en primer lugar, el acceso al catálogo de Schneider. Cuando definimos un dispositivo de protección, podemos elegir un catálogo del que vamos a elegir a usar los elementos. Entonces, por defecto, cuando no se tiene el módulo de Schneider, pues es el catálogo propio de Tecton 3D, son las bases de datos locales de Tecton 3D, pero en el momento que tenemos activado este módulo, pues podemos cambiar al catálogo de Schneider. Esto hace que ya directamente dispongamos de cuadros de algo particulares para gestión de la parámetro de Schneider. En ese momento me aparece el botón con el icono de Schneider y al acceder puedo ya ver los elementos disponibles para esta tipología en el catálogo de Schneider. Pues podría ver pues las gamas de dispositivos, dentro de las gamas los modelos, dentro de los modelos las unidades de control, los calibres disponibles para cada unidad de control, el poder de corte en función de la tensión donde esté situado, incluso las configuraciones que tiene cada equipo. Pues en este caso pues admite configuración tanto de ajustes de retardo largos como ajustes de retardo corto. Al mismo tiempo, si la instalación está calculada, también me permite pues, visualizar la intensidad de diseño y la intensidad máxima admisible del cable, en el caso de ser una protección de cable. También la intensidad de cortocircuito máximo en el punto de instalación o la mínima al final del cable. Eso me permite, en función de la selección, pues, ver que se están cumpliendo las comprobaciones. En la parte derecha pues, puedo ver las curvas de disparo, las curvas de intensidad-tiempo y con marcas pues, de esas intensidades de máximas o de diseño que podemos activar o desactivar y visualizar también. El proceso de cálculo pues se integra, o el proceso más bien de selección de la paramenta está integrado en el proceso de cálculo general del TKBT. O sea, el mismo botón que hace el cálculo de una sola vez integra también el cálculo de toda la paramenta de Schneider. El criterio de cálculo es, por defecto, pues seleccionar siempre en base a unos criterios generales. Esos criterios generales están asignados en la solapa de Schneider, en datos generales del capítulo, pues hay una solapa de Schneider donde en base a las intensidades y a la tipología de elementos, si son elementos modulares o son elementos de caja moldeada, pues indicar qué gama queremos utilizar por defecto. Y después hay unas opciones de cálculo, que sería, por ejemplo, considerar la afiliación, de modo que el programa puede detectar el elemento aguas arriba
de cada dispositivo y en base a las tablas de Schneider ver cuál es el poder de corte reforzado de ese dispositivo. Con lo cual, elegir uno, o sea, usar la selección con ese poder de corte reforzado al comprobarlo junto con la intensidad de cortocircuito máxima. Eso permite pues usar dispositivos pues con menor poder de corte más económicos. Eh, Otras dos opciones que tiene en datos generales sería integrar o no la comprobación de selectividad en el proceso general de cálculo. Esto lo podemos hacer integrado o lo podemos ejecutar como un proceso independiente. Entonces, el proceso de selección se basa en este cuadro de diálogo, pero después cada dispositivo eh, independiente podemos cambiar estos criterios de validación. Podemos forzar una gama. Si aquí tenemos que usar un NSXM, yo puedo querer usar un NSX para este dispositivo en concreto, pero lo puedo forzar. También podría forzar el modelo y elegir de esa forma pues, la unidad de control que quiero y también podría forzar pues, los parámetros hasta la configuración. El programa, si no se fuerza nada, esto es general para todo Tecton 3D, pues dimensiona para que se cumplan todos los condicionantes y si se fuerza algún valor, el programa valida ese valor. De modo que si lo da por bueno, pues no da ningún error, pero si ese valor forzado entiende que no cumple alguna condición, pues entonces lanza un mensaje de error al panel de errores. En cuanto al proceso de selectividad, de comprobación de selectividad, pues como decíamos antes, se puede integrar dentro del proceso general de cálculo o ejecutar de forma independiente después del proceso de cálculo. El programa lo que hace es que comprueba la selectividad entre interruptores automáticos, aguas arriba y aguas abajo, y va generando un mensaje de error en el panel de errores por cada comprobación que no haya dado una selectividad total. Entonces vamos obteniendo pues una serie de problemas que luego podemos ir analizando uno a uno. En este caso, pues editando uno de esos problemas, accedemos al cuadro de diálogo de comprobación de selectividad. En este cuadro de diálogo tenemos en la parte izquierda el dispositivo aguas abajo y en la parte derecha el dispositivo aguas arriba. Tenemos las dos curvas y pues consultando al catálogo de Schneider, pues nos devuelve que tiene una selectividad de 2000 amperios. O sea, hasta 2000 amperios saltaría primero al aguas abajo y a partir de 2000 amperios pues no habría seguridad. Aquí, analizando ya los datos que tenemos, vemos que la intensidad máxima de cortocircuito es de 4 kA, 4000 amperios, con lo cual, si el corto se produce cerca del interruptor, pues no vamos a tener selectividad. Si el corto se produce al final, que llegamos a tener una intensidad mínima de cortocircuito más desfavorable de 1500 amperios, en ese caso sí habría selectividad. En cualquier caso, tendremos una selectividad total de 2000. Si la intensidad máxima calculada en este punto fuese inferior a estos 2000 amperios de límite de selectividad, pues el programa interpretaría que hay una selectividad total porque no se va a alcanzar nunca ese cortocircuito o esa intensidad límite. En este cuadro de diálogo nos permite pues, modificar las características del dispositivo aguas arriba o el dispositivo aguas abajo para mejorar la selectividad. Eso lo vamos a ver ahora en un ejemplo. Y bien, pues ya como parte final antes de entrar en lo que es mostrarlo en el programa, como parte final de la presentación, pues el módulo de Schneider pues enriquece la información que ya genera el módulo de electricidad con las características de su paramenta, pues ya podemos ver pues en nomenclaturas de modelos de Schneider, gamas de Schneider, de unidades de control de Schneider, características propias ya de su catálogo. Y se crea algún elemento adicional como esquemas de selectividad, donde podemos ver de forma esquemática cuál es la selectividad entre los distintos elementos. Y bueno, pues las mismas salidas que se pueden hacer desde el módulo general, pues desde este módulo. Pues exportaciones de mediciones FC3 a modelos IFC, planos a DWDG, listados o planos también a PDF. O sea, usar toda la salida de resultados que tiene el programa. En este punto que ya habría terminado un poco de explicar pues, los tres apartados, vamos a ejecutar el programa ya con el módulo de Tecton activado. Y vamos a abrir el mismo ejemplo que he usado un poco para describir Tecton y el módulo de electricidad, pero ya donde
los dispositivos de protección los hemos asignado al catálogo de Schneider. Entonces, si edito el cuadro, veo aquí el liga, lo edito, veo que ya aquí he dicho que es del catálogo de Schneider, no es la base de datos de Tecton 3D, con lo cual tengo ya disponible el botón de acceso a particularidades de este dispositivo. Entonces aquí muestra las curvas de disparo-tiempo y aquí pues podría, lo que he dicho antes, o no forzar nada, entonces el programa interpreta en base a los criterios generales que el dispositivo seleccionar, o podría empezar a forzar aquí. Puedo forzar la norma, puedo forzar la gama de dispositivos o puedo forzar el modelo. Cada vez que cambio características se actualiza la curva. Puedo usar el modelo que quiera, cambiar el calibre, los polos, la unidad de control. Pues no sé, si cogemos un SX, por ejemplo, pues tendremos disponible. Esto lo interesante es que siempre se va filtrando de forma automática y solo deja visible pues los conjuntos de características que existen realmente en el catálogo. No permite elegir dispositivos pues, por ejemplo, una caja moldeada que no admita unidad de control determinada, etcétera. Entonces aquí, pues cambiando la unidad de control, pues vemos cómo se van adaptando las curvas, incluso cambiando las configuraciones que me permite cada equipo, pues también se va actualizando. Esto, cuando ahora mismo es que he entrado sin calcular, si hubiese hecho un cálculo previo, aquí haya hecho ya la selección de herramienta, pero bueno, lo que quería mostrar es que si he hecho un cálculo previo, cuando veo las características de un dispositivo, también tengo la posibilidad de tener aquí los parámetros de cálculo, como había dicho antes, que sea, como en este caso es la intensidad de diseño, y la intensidad máxima visible o la máxima, que la puedo poner aquí. Entonces, cuando, por ejemplo, si quiero forzar este dispositivo y le quiero cambiar la regulación, por ejemplo, lo pongo a 63 amperios, automáticamente se me ilumina el parámetro ISU-Z porque me está indicando que ya no cumple protección de la intensidad máxima visible del cable. Con lo cual, cuando esté jugando con los parámetros, esto me es práctico pues, para ver que estoy entrando dentro de los valores requeridos. No obstante, siempre el proceso de cálculo volverá a hacer todas estas comprobaciones y sacará mensajes de error en caso de que no cumpla. Entonces, como habíamos dicho, el cálculo, pues aquí lo vemos en el proceso de cálculo. Ha hecho primero un cálculo de secciones, ha hecho un cálculo de paramenta. Aquí están ya todos los modelos de Schneider que ha ido seleccionando. No ha habido ningún problema en la selección y las canalizaciones, esto como antes. En el momento que ya hemos hecho el cálculo, podemos ir a la solapa de comprobación y aparece aquí un nuevo elemento que es a paramenta Schneider. Lo podemos expandir todo. Quería expandir solo la rama esta. Vamos a contraer todo y expandir solo la rama. Aquí tendríamos toda la paramenta de Schneider Electric con todas las características. También en los esquemas unifilares, pues si los actualizo, pues ya están aquí todas las características de Schneider. Pues este sería un IC60N, el NSX M63E, con una regulación de 56,7, los 16 kiloamperios, la unidad de control TMD. Aquí tendríamos un interruptor autónomo diferencial. Aquí tendríamos bloque Frigi con los manejos térmicos. Y en definitiva, pues todas las características de la paramenta Schneider. Como decía, pues todos los resultados pues, también se pueden actualizar con esta paramenta. Vamos ahora a hacer lo que sería el cálculo o comprobación de selectividad. Como decía, lo podíamos integrar en la solapa de Schneider Electric. Le podemos decir que en el propio cálculo general integra esas comprobaciones. O también podemos desactivarla y hacerla nosotros ya cuando nos interese. Entonces la vamos a hacer en este momento, calcular, comprobar selectividad. Está comprobando todos los dispositivos con su dispositivo aguas arriba y está dando una serie de avisos de selectividad parcial. Incluso hay una que no hay ninguna selectividad. Todos estos avisos que aparecen en el cuadro de proceso también los ha ido listando en el panel de errores que tenemos aquí abajo. El panel de errores pues, permite tener listados todos esos errores e ir revisándolos. Con un doble clic sobre uno de estos errores, pues me aparece ese cuadro de diálogo que habíamos hablado de análisis de selectividad.
En este caso estamos comprando un PIA de alumbrado, un PIA de IC60N de 10 amperios, con el caja moldeada en SXM de 63 amperios. Tenemos aquí todas las propiedades. Entonces, este cuadro de diálogo me permite tocar una de las dos protecciones para intentar mejorar la selectividad. Aquí vemos que el límite son 500, tenemos 235 de intensidad mínima al final, o sea, quiere decir que sería selectivo en algunos cortocircuitos, pero desde luego cuanto más se acerque al dispositivo, pues dejará de ser selectivo. Podemos intentar mejorarla, pues como digo, cambiando las características del dispositivo aguas abajo o del dispositivo aguas arriba. En este caso vamos a hacer un cambio fácil, que es este dispositivo, que es un NXM63E, perdón, lo vamos a elegir un poquito más grande, el 160, que es el siguiente. Solo haciendo este cambio, automáticamente se me ha intentado adaptar la regulación a un valor que siga protegiendo contra sobrecarga la dirección individual, pero ya he conseguido selectividad total. En este caso también estoy viendo que este dispositivo que aguantaría 10 kiloamperios de poder de corte, por filiación, gracias a tener aguas arriba el otro, pues sube a 16. Entonces, al haber hecho este cambio, he conseguido selectividad total, con lo cual puedo aceptar, ya esas asignaciones ya se quedan guardadas, puedo volver a hacer un cálculo, me ha validado que esa selección es válida y puedo volver a calcular o comprobar la selectividad. En este caso, habiendo mejorado el de cabecera, pues he visto que he mejorado pues casi todas las relaciones del resto de dispositivos. Me siguen quedando algunos problemas de selectividad en el cuadro de servidores. Esto, bueno, podría volver aquí para ir analizando a ver si puedo hacer algún tipo de cambio para mejorar esta selectividad. O puedo también generar el nuevo esquema que permite generar el modo de electricidad, que sería, lo voy a utilizar, el de comprobación de selectividad. Entonces aquí tengo todos estos en verde, significa pues el PIAC06 tiene selectividad total con el IGA del cuadro. Todos tienen selectividad total y los que están en naranja tienen selectividad parcial. Y si hubiese uno sin selectividad, pues aparecería en rojo. Entonces me permite pues analizar pues la instalación y ir viendo cómo puedo mejorar. Finalmente en informes, pues el programa permite generar informes ya propios de Schneider, como puede ser una descripción ya más detallada de lo que es la paramenta, en este caso pues ya con designaciones de Schneider, la unidad de control, con los datos de las configuraciones de los equipos, en cuanto a protección, ajustes de retardo largo, ajustes de retardo corto, instantáneos, en el caso de la protección diferencial, pues la clase, la intensidad o sensibilidad, el tiempo de retardo, etcétera. También puedo generar unas tablas de selectividad donde me informa pues eso del dispositivo aguas abajo y el dispositivo aguas arriba y qué tipo de selectividad estoy consiguiendo. Y luego puedo hacer informes tanto de selectividad diferencial, donde ya aparece pues el dispositivo aguas arriba y abajo, si tenemos selectividad total o no y las curvas, o informe de selectividad magnetotérmica. Aquí, por ejemplo, tiene la ventaja de agrupar. Hay, por ejemplo, condiciones que se repiten en un cuadro, que son dispositivos que son de iguales características e incluso están situados en el mismo punto, con lo cual la intensidad de cortocircuito máxima calculada es la misma. Entonces, en este caso, en vez de sacar un informe por cada uno de ellos, se agrupan en todas las combinaciones que se repiten en la instalación y ya se informa pues, del dispositivo aguas abajo, aguas arriba y en este caso pues tenemos selectividad total. Todos estos informes pues, se pueden generar en PDF o se pueden copiar y pegar a cualquier procesador de textos. Y básicamente, pues esta es la forma de adaptar la paramenta de Schneider al módulo de electricidad de baja tensión. Pues consiste básicamente, pues como he dicho, en decirle a los dispositivos que forman parte del catálogo de Schneider y ya entonces ganan esa funcionalidad. Y bueno, más o menos he contado todo lo que quería decir. Creo que me ha ajustado un poco a la hora, ¿no? Y más o menos ha Espectacular, salido Carlos. en tiempo y forma. En tiempo, en tiempo. Sí, sí. Y si tenéis alguna duda que podamos resolver, pues Muchas gracias, Carlos. Sí, tenemos
muchísimas preguntas. No sé si vamos a poder responderla todas porque de verdad son muchas, pero empezamos. Si quieres no sé, Javi, si tú tienes acceso al chat, pero bueno, empiezo a cantarla yo y si quieres, Carlos o Xavi, si quieres intervenir también. Empiezo Ujú. con, existen cuadros modulares utilizados para edificios como hospitales. Suele ser armario de 1 metro de profundidad con 0,8 metros de ancho y 2 metros de altura. Sí. Bueno, existir no existen. Digamos que hay un símbolo. Bueno, el programa está basado en símbolos paramétricos. Si vamos aquí a la opción de insertar cuadro, pues tenemos por defecto estos cuadros. Bueno, hay tanto símbolos paramétricos como símbolos 2D. La simbología se puede ampliar, el usuario puede ampliar dispositivos. Estos cuadros son paramétricos en el sentido que admiten unas dimensiones. Entonces, el programa lo que se admite es, en base a este símbolo y en base a una base de datos que lleva el programa de envolventes, pues crear un modelo de envolvente en el que se vayan definiendo las dimensiones de esos módulos preestablecidos. Entonces, simplemente al insertar el cuadro, y lo podemos ver aquí, en este caso tenemos un cuadro que tenemos la envolvente. Si forzamos el modelo, podemos ver aquí que cambiando el modelo en este caso son armarios de Schneider, que tienen sus dimensiones asignadas, pues se pueden directamente pues, ajustar. Si elijo el más grande, pues este por ejemplo, y acepto, pues se redimensiona exactamente para el tamaño del elemento de la base de datos. Este cuadro ya existe, pero no quita que se puedan definir simbología nueva. No sé si queda respondido con esto la pregunta. Creo que sí, porque no tenemos comentarios. Lamentablemente, como Sí, somos muchos, no sí. podemos activar micro. Así que sigo. Santiago, siempre Santiago, si hemos contestado a tu pregunta, por favor, dinos algo en el chat. Santiago, han comentado que existen protecciones de caja moldeada. También existen protecciones de bastidor abierto. Sí, bueno, Esta la he contestado, he dicho que sí, ese he vale. contestado debajo. No sé si lo he hecho bien, Laura, Ah, pero bueno, perfecto, ahora perdón, Sí, no he bueno, hecho, no había leído. básicamente, Perfecto, tiene razón, tiene básicamente, razón. perdón, básicamente están introducidos dentro de la misma categoría de caja moldeada, están los de bastidor abierto. Si mm, vemos por aquí el cuadro de distribución, vemos en dispositivos de protección, esta categoría que sería la roja identifica tanto caja moldeada como bastidor abierto. Entonces aquí podemos pues, poner los Master Pack y seleccionarlos también, ujú. con todas sus unidades de control y con todos sus ajustes, etcétera. Vale, perfecto. Sigo Oh, entonces. ¿Puedo seguir, estupendo. Carlos, o quieres Sí, sí. comentar algo más? Vale, Bueno, siempre en Santiago. principio sí. Vale. ¿Se puede aplicar simultaneidad para el cálculo de circuitos eléctricos de los cuadros? Sí, efectivamente, la simultaneidad se puede aplicar si se aplica, bueno, una característica además que tiene el programa es que el programa realiza o permite realizar un equilibrado automático. Aquí tenemos hecho previamente un cálculo para que aparezcan aquí pues las potencias que ha considerado por cada fase y la total. Podemos ver intensidades, potencia aparente, reactiva y activa. Entonces, una de las formas de añadir simultaneidad es en las protecciones. Lo más normal es que si un cuadro en general tiene una simultaneidad, perdón, que la activemos en esa misma protección. Entonces, si quiero que este cuadro tenga una simultaneidad pues, de un 80%, al poner aquí un 0,8, pues de aguas arriba este cuadro solo va a ver el 80% de la potencia. También se puede hacer a nivel parcial, en protecciones intermedias. Si tenemos un diferencial que alimenta, por ejemplo, a 6 circuitos de tomas de corriente, pues podemos decirle que sea 0,5, entendiendo que toda esa potencia solo va a estar funcionando en un momento dado la mitad. Después también hay una característica que es en las tomas de corriente, que son receptores especiales. Aquí tenía una. Las tomas de corriente, pues se hace automáticamente un factor de utilización en función del circuito que alimenta solo a tomas de corriente. De modo que aunque las tomas de corriente tengan asignada una potencia unitaria de, en este caso, 3.450 vatios, el circuito se dimensiona para que no estén todas las tomas funcionando al mismo tiempo. En todo caso, solo se pudiera suministrar la potencia de una toma al mismo tiempo.
con lo cual podemos poner todos los circuitos, todas las tomas que queramos, que el circuito en principio no se va a calcular para más de la potencia del mayor de los consumos. Los 3.450 vatios pues equivalen a normalmente a un pie de 16 amperios. Vale, sigo, Carlos. ¿Se puede aplicar coeficiente de relleno para el cálculo de bandejas? Sí, en el cálculo de las bandejas, cuando le damos un doble clic a una canalización, primero elegimos la tipología de conducción, pues tubo flexible, rígido, canalización cerrada, bandeja, etcétera. Y en este caso es una bandeja, podemos forzar el tamaño, en este caso hemos elegido 35 por 200, o podemos forzar un factor de ampliación. Esto significa que el programa va a calcular cuántos circuitos y de qué sección van por esa bandeja y le va a aplicar este 100% sobre esos circuitos, con lo cual va a dejar un espacio disponible para que se pueda ampliar el número de circuitos que se vayan a llevar en el futuro. Vale. ¿Cómo Eh, responde el programa? sí, Perdón, 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 te perdón. No, sí, interrumpí. sí, sí. Eh, ¿Sigo? Vale. sí, sí. ¿Cómo responde el programa para grandes instalaciones como hospitales, hoteles y etcétera? Bueno, he querido hacer este ejemplo pequeño porque así me facilita un poco lo que es el enseñar el programa. Las instalaciones, pues en principio no hay límite de instalación, todo el tamaño es el que se quiera realizar. Se pueden anidar cuadros de distribución al nivel que se quiera y se puede pues, diseñar pues instalaciones grandes. En el caso de la presentación había un hotel, por ejemplo, que estaba hecho con el módulo de electricidad, el que hemos presentado al principio. También se pueden llevar al nivel de detalle que se quiera. O sea, no tenemos por qué dibujar hasta la última luminaria. Si queremos hacer un precálculo, pues podemos diseñar solo los cuadros y los cuadros definir los circuitos con su carga. Ya el nivel de detalle lo decidimos nosotros. Obviamente, cuanto más detallado está, mejorarán las mediciones, las longitudes serán automáticas, y cuanto menos detallado lo definamos, tendremos que pues, introducir más datos y las longitudes definirlas nosotros. Vale. Al inicio se mencionó el programa SketchUp. ¿Para qué sería necesario su uso con Tecton? No es indispensable, pero sí es práctico. Se pueden desde importar símbolos de SketchUp, si pues yo quiero, no sé, identificar un receptor especial que tiene una determinada forma. Lo puedo buscar en SketchUp, lo puedo importar en el programa y usarlo como símbolo de cálculo eléctrico, que al ser un programa BIM, pues ya me estará identificando las dimensiones de ese elemento. Y también puedo exportar lo que tenga en este momento, lo puedo exportar a SKP. El SKP es un formato que está muy bien, pues, por ejemplo, para llevar algunos programas de modelado, perdón, de renderizado. En este caso, el Twinmotion, que es un programa de renderizado, pues es capaz de importar SKP. Entonces, el SKP simplemente lo hice como mención de que se había usado pues para exportarlo a Twinmotion y desde Twinmotion generar una vista realista. Vale, Pero para el cálculo en sí o el uso de Tekton no es necesario el SketchUp. Es una herramienta más que está disponible, pero no es indispensable. gracias. Sigo. Al exportar en BC3, ¿los precios de los elementos se van actualizando automáticamente o hay que ir actualizando manualmente? Hay que ir actualizando manualmente. Lo que pasa es que sí tenemos un mecanismo de recordar esas asociaciones. Entonces, dependiendo de la base de presupuestos o la base de precios que usemos, pues tendremos que asociar partidas del BC3 con partidas de la base. El tema es que esa relación sí la podemos mantener para siguientes proyectos, de modo que no haya que volver a asignarla. Vale. El análisis de selectividad y filiación se agregan a las justificaciones de cálculo que se puede imprimir del programa. Sí, eso lo hemos visto que es estos informes de selectividad. Esto vamos a generar un PDF, por ejemplo. Pues este sería un PDF pues, con informe de selectividad magnetotérmico, suministro, porque bueno, en el programa se pueden definir varios suministros y calcularlos de forma conjunta. Y aquí pues aparece un apartado para cada combinación de dispositivos, aguas abajo y aguas arriba, con su resultado de la selectividad. Esto sería un informe que aquí tenemos ya directamente el PDF, o podíamos copiarlo y pegarlo a un procesador y adjuntarlo a un proyecto general que estuviéramos confeccionando.
Sigo, Carlos. Sí. ¿El programa es válido para proyectos internacionales? Bueno, vamos a ver. El programa está adaptado sobre todo al reglamento electrotécnico de baja tensión y a la norma eh, la 60.364. Lo que pasa es que esa norma es cierto que deriva de la norma internacional. Entonces, gran parte de los cálculos son perfectamente, digamos, adaptables a otras normativas. Pero la verdad es que se ha adaptado sobre todo al reglamento español. Hola, Xavi, perdona, no veo esta pregunta que me comentas. A ver, porque igual es particular o... Vale. No, sí, hay una pregunta que nos indica si se ha añadido el Canalys dentro del programa. No, en estos momentos todavía no está añadido. Bueno, el programa tiene relativamente poco tiempo. La primera versión la sacamos en 2020 y tiene continuas mejoras. Cada actualización vamos añadiendo cosas y, bueno, una de las cosas pendientes pues, son canalizaciones prefabricadas que habrá que ir añadiendo. Vale. El programa, esto le ya un segundo, que tenemos más. Sigo. He visto que el programa hace listado de mediciones, pero no sé si con precios o no para realizar un presupuesto. Bueno, precios no lleva. Lo que sí se permite, que SBC3, digamos, una medición que se puede luego enlazar con una base de precios. Entonces hay que ir enlazando las partidas de esa de esa medición, perdón, con partidas de la base de precios. Entonces, los programas de mediciones ya, pues, en base a las cantidades y a la partida de la base de precios asociada, pues ya te permite hacer un presupuesto. Pero el programa directamente no hace presupuesto. Lo tendría que ser a través de un programa de mediciones y una base de precios. Vale. Dimensiona las envolventes de los cuadros eléctricos. Sí, hace un dimensionado, lo que pasa es que es un dimensionado básico. Digamos que en una envolvente, vamos a coger el cuadro general, también está asociada pues, a una base de datos que tiene una serie de dimensiones, una base de datos, en este caso el plano superficie, todas estas dimensiones, y en este caso que son modulares, pues indica pues, el número de filas y el número de módulos que permite albergar. Entonces el programa lo que hace es que contabiliza las protecciones que van dentro del cuadro y entonces dimensiona un cuadro suficiente con un porcentaje de ampliación. Lo que pasa es que hace un cálculo básico porque lo que es la pared modular, pues sí la mide bien, pero luego están las cajas moldeadas que pueden cambiar las dimensiones, están otros tipos de elementos que, aunque estima un poco sus dimensiones, pero puede ser que la elección no sea exacta para las protecciones. Lo que sí está pensado aquí en futuras versiones es ampliar la representación de este cuadro con la paramenta que hayamos elegido, con lo cual podemos también aquí hacer lo que sería la organización de las protecciones dentro del cuadro. ¿Puede exportar la paramenta al software Rhapsody? Eso es una de las cosas que nos queda pendiente. Tenemos que seguir trabajando con el equipo de Schneider para hacer esa exportación. Pero sí, es una cosa que no hace todavía, pero que queremos que termine haciendo. Lo tenemos en proyecto. De hecho, tenemos muchas cosas que queremos ir mejorando, pero hoy queríamos presentaros ya algo ya bastante trabajado y que iremos mejorando en el futuro. Vale. ¿El enlace del programa es solo para BT? El, bueno, el programa, vamos a ver. El programa es un programa modular que desde la página de Inventa podéis ver la página web de Tecton 3D. Y el programa, bueno, se puede adquirir de forma conjunta en tarifa plana, con el número de programas que se quieran, o se pueden adquirir como licencia permanente de forma independiente. Entonces, como decía, pues aquí tenéis los grupos de módulos del programa. Ya digo que todos se integran en la misma interfaz, lo que pasa es que están modularizados. Digamos que si no se tiene el módulo de electricidad, pues no se pueden crear capítulos de electricidad. Y si nos vamos aquí en edificación e instalaciones, aquí estarían todos los módulos disponibles. Y uno es el de electricidad, que lo tenemos aquí el primero. Y otro módulo o complemento sería el del TKBT. Con lo que pasa, todavía no le hemos añadido a la
página web, con lo cual todavía no se puede comprar, pero bueno, a partir de esta actualización que va a salir esta semana, pues ya se podrá añadir. Va a haber dos modalidades, o en tarifa permanente como un módulo adicional o en alquiler que irá acoplado al paquete de programas de alquiler que se contraten. No sé si esa era la pregunta. Vale. No sé quién ha sido. Seguimos. Tenemos otros 5 minutos nomás, Carlos, para no De acuerdo. alargar De todas mucho. formas, cualquier duda que surja, que no tenéis más que mandarla a la dirección de correo de info de Inventa y la respondemos sin ningún problema. Vale. Cuando seleccionas el receptor, ¿puedes señalar varias luminarias a la vez para asignarle un mismo circuito o debes ir Sí, abriendo una a una? Vale. sí, el programa tiene una característica que está un poco general de Tecton, que es muy, muy práctica, que es la copia de propiedades. Yo puedo seleccionar aquí, por ejemplo, un circuito de limitación que vamos a suponer que cambiamos de cuadro, que vamos al cuadro de servidores, al alumbrado. Entonces, esta característica la quisiera migrar de alguna forma a otros receptores. Pues simplemente está la brocha, que es una opción que permite copiar de forma selectiva propiedades entre receptores. Esto permite, en el caso de que fuesen receptores distintos, por ejemplo, que fuesen distintas luminarias con distinta potencia, no igualar todas sus propiedades, sino solo copiar una de ellas. Entonces, con la opción de copiar propiedades, seleccionaríamos cuadro y circuito y ahora ya o podría hacer una ventana de selección que me la pille de las dos, o podría seleccionar individualmente. Entonces, al terminar, todos le he copiado la propiedad del circuito de alimentación. Con lo cual, pues me ha facilitado mucho el cambio. Esto se puede hacer no solo con receptores y no solo con esta información, sino con la mayoría de programas. Pues no sé, si queremos por ejemplo, que es una canalización, la cambiamos a bandeja continua. Tengo que elegir un modelo de bandeja continua. Este ya sería bandeja continua, pues si quiero que estas sean del mismo tipo, pues solo tendría que copiar propiedades, decirle que me copie el sistema de extracción y pues simplemente iría seleccionando y ya lo voy convirtiendo directamente en el nuevo tipo. Entonces estas ya serían pues bandejas continuas. Cuando vuelvo a calcular se vuelve a reajustar todo. Vale. La longitud del circuito para el cálculo de la caída de tensión, entiendo hasta el punto más alejado, la calcula automáticamente de cara a mediciones. El programa saca la longitud total de cable que se emplea en el circuito, es decir, longitud desde el cuadro hasta todos los receptores. Sí, efectivamente. Eh, Hay ciertamente dos receptores, perdón, dos longitudes importantes en el circuito. Una es la longitud hasta el receptor más desfavorable y otra es la suma de longitudes. El programa hace los dos cálculos. Por una parte, contabiliza a efectos de mediciones todos los tramos que se necesitan de ese circuito y por otra parte va haciendo un cálculo tramo a tramo. O sea, no solo hace un cálculo del receptor más desfavorable, sino que va acumulando caídas de tensión por cada tramo en función de los receptores que tiene conectados ese tramo. Entonces, al final del cómputo que hace de caída de tensión, al final de cada receptor, pues siempre habrá uno que sea el más desfavorable, que es el que va a marcar la caída de tensión del circuito, pero se calculen todos los receptores. Vale, esta será la última, Carlos, ya que han pasado 15 minutos más. En los circuitos de alumbrado se puede también incluir los interruptores, conmutadores y la vinculación con las luminarias. Sí, eso no lo he dicho para no extenderme demasiado, pero bueno, aquí también he colocado pues unos interruptores o unos conmutadores y simplemente hay que hacer similar a la relación que indiqué de, de las cajas de conexión con las luminarias o con los receptores, pues lo mismo con el mecanismo. Coloco el mecanismo y con la opción de asociar, este mecanismo estaría actuando contra esta fila de luminarias, con lo cual está también perfectamente definido. Esto además luego pues en los planos de distribución en planta se pueden rotular para que quede reflejada esta relación. Vale. Hay muchísimas más preguntas, pero creo que mejor, si no, no, y tenemos que cerrar el webinar. Javi, Carlos, no sé si
¿Queréis decir algo más? ¿Despediros? Pues desde mi Y parte, solo daros las gracias por haber asistido a esta presentación. De nuevo, gracias a Snyder por haberla organizado y que nos tenéis a disposición en todos los canales que están en la página de Inventa para cualquier duda adicional. muy Perfecto. bien. Muchas gracias también. Muchísimas gracias. De acuerdo, pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta Muchas ahora. gracias a Hasta todos y luego. todas.